Bendecido y prosperado sean en el Señor Jesucristo, hoy, mañana y siempre. Le habla el apóstol Daniel Viera Santana, pastor de la Iglesia Libre de Paredes, Tabernáculo de Dios en Bayamón, Puerto Rico. Y me honra mucho en este preciso momento, otro miércoles más, salir en vivo aquí en Café con el Apóstol para darte una palabra de bendición, una enseñanza que realmente edifique el alma. El tema de hoy, el cual vamos a tocar hoy, ciertamente proviene de un diálogo que tuve hace unos días atrás con unas personas y yo tenía ya un tema ya preparado, pero me dio como que esa inquietud de presentar ese tema hoy aquí. Y por lo tanto, por eso vamos en este preciso momento dar esta oportunidad de hablar sobre este tema tan importante que es el tema de la alimentación. Ahora, ¿por qué voy a tocar este tema? Este tema porque en este preciso momento estamos celebrando lo que es los días festivos. Y como estamos celebrando los días festivos, pues hay muchas cosas que la gente dice: yo no puedo comer esto, no se puede comer aquello, especialmente aquí en Puerto Rico, que se come lo que es el famoso lechón, ¿no? Entonces las personas se limitan por principios religiosos o alguna creencia o diálogo religioso, y como que se abstienen a comer ciertas cosas. Y yo quiero como que llegar a ¿cómo se dice? Llegar a liberar tu mente de estas enseñanzas tan anticuadas que hoy en día todavía sobreviven y destruyen las buenas costumbres. Ahora, vamos a hablar bajo el tema rompiendo con los criterios de la alimentación. Y eso es lo que yo quiero trabajar en el día de hoy. Vamos a romper con los criterios o las críticas o los tabúes o los paradigmas de la alimentación bíblica. Muchas gentes dicen: no, yo no como o no tomo esta cosa porque la Biblia lo prohíbe. Pero ¿qué realmente nos está enseñando las Escrituras? La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por lo tanto, hay muchas personas que repiten como el papagayo, pero no investigan, no escudriñan, y entonces enseñan las cosas y las repiten sin tener un fundamento establecido en la Biblia. Dicen porque lo dice en la Biblia y te citan uno que otro verso, pero la Biblia tiene que armonizarse desde Génesis a Apocalipsis. No hay un solo verso único. Todo verso debe estar entrelazado con otro verso. Todo verso tiene un fundamento establecido dentro de la trayectoria o la transición de la Biblia. Por lo tanto, es bien importante llegar a una conclusión a nivel bíblico versus a nivel verso. Ahora, la palabra nos habla de la comida, especialmente si nosotros estudiamos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos enseña ciertas reglas de alimentación que se podía y no se podía comer. Ahora, ciertamente estas reglas de alimentación estuvieron establecidas en su tiempo para garantizar la salud del pueblo de Dios. Acuérdense, en estos tiempos no tenían el conocimiento sobre la preparación adecuada de ciertas carnes. Por ende, era mucho mejor evitar el problema que tratar de educar al pueblo a cómo cocinar estos tipos de carne de una forma más viable y más saludable. Pero lamentablemente en los tiempos que se vivían, vamos a poner un ejemplo: el famoso lechón que se come en las Navidades. Los puercos en esos tiempos comían de todo, vivían en el lodo y realmente estaban expuestos a muchos elementos que ciertamente no eran salubres. Pero en este tiempo, ante el adelanto de la ciencia y el conocimiento, se ha tratado otras vías para
cuidar, y no solamente cuidar, sino garantizar la salubridad de las carnes que llegan a nuestros hogares. Y aún así son peligrosas. Por lo tanto, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de esto? Muchas personas en las Navidades dicen: yo no voy a comer el famoso chicharrón o el pernil, como decimos aquí en Puerto Rico. No voy a comer ciertas cosas porque la Biblia prohíbe eso. Pero ¿qué dice la palabra? Ahora voy a empezar por el Nuevo Testamento. Ahora yo le voy a explicar ya en breve por qué vamos a empezar ahí. Ya le expliqué que en el Antiguo Testamento hay ciertas reglas sobre cómo preparar la comida y qué era saludable y qué no era saludable, y qué era inmundo y qué era bendecido, era posible comer, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En Hechos capítulo 10 comenzamos a toparnos con una revelación poderosa, y es la revelación o la visión que tuvo Pedro. Y si van conmigo a la Biblia, si tiene una Biblia cerca de ti, por favor, búsquela, porque yo sé que esto le va a ayudar mucho a aprender, y así puede anotar y puede enseñarles a otros a ser libres de las ataduras de la religiosidad. Ahora, antes de continuar, quiero decirle, por favor, si nos están viendo por Facebook Live, en la parte de abajo de su pantalla hay un botón que dice compartir o share. Por favor, dele compartir a este video, porque hay muchas personas, puede ser en su Facebook o en otras páginas, que están deseosas de entender o conocer una palabra como esta. Ahora, la palabra nos enseña en Hechos capítulo 10, verso 10 al 16, y dice así. Ella está hablando de Pedro en todo este proceso. Y tuvo gran hambre, hablando de Pedro, y quiso comer. Voy a esperar a terminar la lectura, para que entonces vamos a ir paso por paso a entender qué significa esta visión. Ok, vamos a empezar así. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio en el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, y en la cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, y aves del cielo. Y le vino una gran voz, diciendo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Verso 15 dice: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahora, esto fue la visión que tuvo Pedro en un momento que tuvo hambre. Ahora, esta visión tiene una doble revelación, una doble enseñanza para Pedro y para nosotros. Ahora, ¿por qué Dios aprovechó hacer esta revelación? Porque acuérdense, en esos tiempos el evangelio se estaba propagando con gran rapidez entre los gentiles. Ahora, la importancia de esto es lo siguiente: hubieron 2 revelaciones en un mismo sueño. Primero, hubo un despertar para Pedro en ser más empático e incluyente hacia los gentiles. Eso es el 1. Segundo, ese rollo o ese lienzo que estaba bajando, estirado por las 4 puntas, que manifestó animales cuadrúpedos, reptiles y aves, eso representaba mucho más, no solamente sobre la vida o la cultura
de los gentiles, pero también hablaba sobre la comida. Dios aprovechó cuando Pedro tenía hambre para revelar dos cosas. Le voy a explicar. El evangelio estaba corriéndose como pólvora por todas las regiones y estaba siendo muy famoso en el área de los gentiles. Pedro no era muy amigo de los gentiles. Pedro era de estas personas que judaizaba a los gentiles, obligaba a los gentiles cuando se convertían a seguir la ley. Por eso en Gálatas capítulo 2, capítulo 3 habla de una confrontación que tuvo Pablo con Pedro sobre esta misma circunstancia. De eso lo hablamos hace unos lives, unas semanas atrás. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, Pedro fue revelado del cielo que no solamente podía comer libremente, sino evitar ser crítico de la comida cuando llevaba el evangelio a los gentiles, porque él obligaba a los gentiles a adaptar los principios alimenticios de los judíos. Ahora eso es como tú decirle a un puertorriqueño, a un boricua, que vaya a la China y adopte todas las costumbres alimenticias de los chinos y que no coma más la comida puertorriqueña. Es bien difícil, ¿no? Por lo tanto, así mismo era lo que Pedro hacía con los gentiles que se convertían. Los judaizaba, lo trataba de establecer en ellos unas reglas como las reglas judías para poder seguir o ser salvo. Pero Dios le estaba revelando a Pedro que eso no era así. Acuérdese que los gentiles no tenían los mismos principios alimenticios que tenían los judíos. Y los judíos ¿cómo se llama esto? Se alarmaban de ver o ver cómo estas personas comían de todas estas comidas que para ellos eran inmundas, abominación a Dios. Ahora, cuando Pedro recibe esta revelación, lo primero que se activa en él es el Pedro religioso. ¿Por qué? Porque en verso 14 de capítulo 10 de Hechos dice, Pedro dijo, Señor, no. Cuando Dios le dice a Pedro, mata y come, lo primero que sale de Pedro es un no. ¿Por qué? Pedro explica, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. En otras palabras, yo he guardado la ley, he guardado los principios alimenticios que me han enseñado mis padres y que me ha enseñado mi cultura. Y Dios le sacudió diciendo, verso 15, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Por lo tanto, Dios le revela a Pedro que lo que Dios limpia, transforma, nadie lo puede llamar inmundo. Y este verso es un verso dualista. Representa no solamente la comida, sino la salvación de los gentiles. Porque Pedro pensaba que el gentil tenía que cambiar de cultura para poder ser salvo. Y Dios le estaba diciendo, no es necesario. Lo que Dios ha limpiado, nadie lo llame común. Ahora, entendiendo esto, vemos que primero, Pedro tenía hambre. Dios aprovecha este momento de debilidad en Pedro, de debilidad de hambre, para revelarle algo referente o relacionado con el hambre que tenía. Pedro mostró fortaleza y dijo, no, yo no voy a comer de cualquier cosa. Y Dios le revela que no puede llamar cualquier cosa a lo que Él ya ha limpiado. Vemos esta revelación de Pedro que lo sacude por completo. Lo sacude tanto que al fin y al cabo termina visitando a un gentil.
Mire lo que pasa. En los tiempos antiguos los gentiles, cuando recibían visita, era cultural, era parte de la hospitalidad, cocinarle algo de comer. En los tiempos antiguos las visitas no hacían visitas de doctores como hacemos hoy en día, que visitamos y estamos 15, 20 minutos y nos vamos. Solamente tomamos un ligero café o compartimos un pequeño jugo, un refresco y se acabó. Nos vamos. Pero en ese tiempo la cultura era muy hospitalaria y muy amable. Por lo tanto, cuando tú recibías una visita en tu casa, era costumbre cocinarle un gran banquete para él y su familia. Por lo tanto, se gozaba en cantidad lo que se estaba dando ahí. ¿Qué sucede? Pedro evitaba compartir con los gentiles, conociendo esta costumbre, y para no ofenderlos, se abstuvo de visitarlos. Y si iba a visitarlos es porque ya se habían convertido y ya estaban cumpliendo con los reglamentos o los principios alimenticios de los judíos. Ahora, cuando Dios le revela esto, Pedro de inmediato al otro día va donde Cornelio, visita a un gentil. Por ende, Dios comenzó a transformar su mentalidad por medio de esta visión. ¿Qué nos está enseñando esto? Le enseñó a Pedro y me imagino le enseñó a muchos creyentes en el principio como debe enseñarnos hoy. No podemos nosotros llamar inmundo a lo que Dios ha limpiado. Nosotros no podemos criticar por comida o por bebida. No podemos decir, este come lechón o este está comiendo morcilla. Y la gente se abstiene en comer morcilla porque la morcilla se hace con sangre. Allá aquellos que quieren comer morcilla, a mí no me gusta, lo traté de probar una vez, no me gustó tanto. Por lo tanto, aquellos que les gustan, bien por ello, hay que respetarlo a ellos. Pero a veces yo he sido testigo que cuando se va a una actividad o un cumpleaños o se celebra una actividad navideña aquí en nuestro país, en Puerto Rico, muy famoso el plato de la morcilla, y lo ves mayormente en muchas actividades aquí en las navidades. ¿Qué sucede? Cuando yo he visto muchos creyentes, cuando ven a otras personas comerse la morcilla, actuar con asco. Ay, tú te comes eso, pero tú no sabes que eso es hecho con sangre, eso es muy asqueroso y la Biblia lo prohíbe. Y comienzan a criticar a la persona por lo que come. Ahora, las Escrituras nos enseñan en Romanos capítulo 14. Yo quiero que puedan llegar ahí a Romanos capítulo 14 conmigo si tienen la Biblia. Nos enseña lo siguiente. Primero, voy a leer prácticamente todo el capítulo, pero voy a ser bien breve, no quiero tomar mucho tiempo. Capítulo 14 de Romanos dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y eso es lo que falla el creyente común, el creyente moderno. Falla en eso, que muchos le gustan contender. No se debe contender. Cuando se recibe al débil de la fe o cuando se recibe a alguien, lo menos que tiene que hacer es empezar a pelear con esa persona por cualquier cosa que sea. La primera regla que establece Pablo a la iglesia de Roma es: no contendamos. Recibamos a las personas, pero no contendamos con ellos. Aunque tengan diferencias, no peleemos. Continúa, verso 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otros, que es débil, comen legumbre. En otras palabras, Pablo comienza a decir, hay gente que dicen, pues yo como de todo. Y hay otros pues que no, guardan su salud o guardan una regla, un rito o una cultura o principio alimenticio y dicen, no, yo prefiero comer una ensaladita, me quiero comer algo, unos vegetales, pero no
comen de lo demás. El que come, no menosprecie al que no come. Y al que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahora, es bien triste hoy ver muchos creyentes criticar a otros. Bueno, yo veo personas de cierta denominación y porque esa denominación no comen lechón, rapidito cuando ven a otros comiendo lechón los critica y le dice no, que si que esto, que si lo otro, que si el lechón tiene esto, que si no. Siempre empiezan a contender por medio de la comida, como si eso fuese a salvar a alguien. Un canto de lechón, un chicharrón o una morcilla no te va a salvar. Sea que te lo coma o no te lo coma, no te va a salvar. La Biblia nos enseña que todo en exceso hace daño, toda comida en exceso hace daño. Si usted se quiere comer su lechoncito feliz en las Navidades, hágaselo. Y aquel que no cree en eso, que no quiere comer lechón, pues no lo coma, pero no critique al que está comiendo y que el que coma no critique al que no coma tampoco. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de enseñar a la iglesia de Roma, diciéndole, mira, vamos a tratar de llevarnos, ¿no? El que quiera comer, que coma, y el que no quiera comer, que no coma, y ya hay punto. Cada cual con su mundo, cada cual conoce su paladar, conoce su estómago, conoce lo que quiere comer y lo que no quiere comer, lo que le gusta o no le gusta. Y si ciertamente la persona como tal lo que quiere realmente es abstenerse porque en sí cree que así guarda a Dios, pues esa es su prerrogativa, eso es su fe, eso es su creencia, déjelo en paz. Si hay personas que evitan comer lechón y eso lo hace más santo, pues allá ellos, gloria a Dios. Si trabaja para ellos, amén. Pero si tú te quieres comer la tocineta, si tú te quieres comer la morcilla, pues gloria a Dios, amén. Sea que coma o no coma, hazlo para la gloria del Señor. Olvídate de lo demás, olvídate del que no coma, eso no importa. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de enseñar a la iglesia de Roma. Verso 5 del capítulo 14 de Romanos dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Aquí Pablo entra hasta más profundo, porque Pablo no se quedó en un solo tema. Pablo como que cogió y como que arrancó la llaga de otra cuestión que estaba trayendo problemas. Porque habían creyentes que decían, hay que guardar el sábado, hay que guardar el Shabbat. Pero habían otros que decían, no, pero si para mí yo puedo guardar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado y domingo. Para mí todos los días es Cristo. Y habían esa pelea, ese tira y jala. Comúnmente hoy también se está viendo. Ese tira y jala, este guarda el sábado, aquel guarda el domingo, aquel guarda el lunes, aquel guarda el martes. Y todo el mundo estaba jalando por su lado, ¿qué día van a tener que guardar? ¿Qué importa? ¿Qué días que tú guardes o no guardes para el Señor? Si tú lo haces para Dios, amén. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de decir. Mira lo que dice el verso 5, vuelve y dice, hay personas que hacen diferencia entre 10 días. Ah, no, porque si es el sábado, porque el sábado fue establecido y te sacan la Biblia y te hacen un estudio bíblico y te citan todas las 3000 versículos sobre el Shabbat y rapidito. Perfecto, qué bonito. Pero habían personas que estaban entrando a la iglesia y decían, pues es que si Cristo es todos los días, ¿para qué yo tengo que guardar un solo día para el Señor? Si yo puedo servir al Señor lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Si yo puedo servir a Dios todos los días, ¿para qué yo tengo que guardar un solo día para el Señor? Y Pablo dijo, espérate, vamos a traer paz. El que quiera guardar el sábado que lo guarde, el que quiera guardar el domingo que lo guarde, el que quiera guardar el lunes o que quiera guardar la semana completa o el año completo, gloria a Dios. Punto. Gloria a Dios. Cada uno esté convencido en su mente, dice Pablo en verso 5 de Romanos 14. Convencido en tu mente. Si tú guardas el sábado, tú estás convencido que tú estás sirviendo a Dios de esa manera. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Tú te entenderás con el Señor. Y si Dios te está bendiciendo, gloria a Dios, esa es tu bendición. Pero no obliga a otro a encajonarse en el mismo cajón donde tú estás, porque si el cajón te trabaja para ti, para otro no le va a trabajar. La palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lo que te conviene a ti a veces no me conviene a mí, y lo que me conviene a mí no te va a convenir a ti.
Por lo tanto, no podemos obligar a otros a vivir como nosotros vivimos. Porque cada persona es un individuo separado. Por eso la salvación es individual. Y Pablo lo recalcaba en todas sus epístolas. La salvación es individual, cada cual tiene su manera. Pero Pablo dijo que todos sintamos una misma cosa y hablemos una misma cosa. Sentir una misma cosa es que tengamos todo la unción del Espíritu Santo en nosotros. Que sea el Espíritu Santo que nos esté guiando. Sea que tú guardes sábado, domingo, lunes, martes, pero que sea el Espíritu Santo que te esté guiando. Y que hablemos una misma cosa es que no estemos predicando 50,000 pamplinas a la misma vez. No, que todos prediquemos a Cristo. Que ese era el evangelio que Pablo realzó en todo su ministerio. Ahora, seguimos entrando más a profundidad, capítulo 14 Romanos, sigan conmigo. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Bueno, Pablo sigue y profundiza más sobre los días. Y el que no lo hace caso del día, para el Señor no lo hace. Alaba. Me encanta cómo Pablo trata de llevar la paz. Porque Pablo dice, el que quiera guardar el sábado para el Señor lo hace, y el que no lo quiera guardar también para el Señor lo hace. Alaba. Por lo tanto, iglesia, dejemos de estar peleando que si qué día es el del Señor, qué día no es del Señor. Sea cual sea el día, todos los días son los días de Dios. Todos los días amanece el sol sobre nosotros y el sol de justicia está sobre nosotros. Alaba. Por lo tanto, no importa qué día tú quieras guardar, el sábado o el domingo, no importa qué día de la semana, hazlo para el Señor. Y si no lo hace para el Señor. Pero todo sea el Señor glorificado. Que eso es lo que quería decir Pablo. Que se glorifique a Dios, sea que lo haga o no lo haga. Continúa diciendo Pablo, capítulo 14, verso 6 de Romanos. El que come, para el Señor come, porque da gracia a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, porque da gracias a Dios. O sea, si tú no comes lechón y eres feliz, amén, gloria a Dios. Aleluya. Y para el Señor tú lo estás haciendo. Pero si tú comes lechón y eres feliz, gloria a Dios, aleluya, para el Señor lo está haciendo. Porque sea que coma lechón o no coma lechón, le está dando gracias a Dios. Alaba. O sea, eso era lo que Pablo estaba tratando de decir. Lo que mucha gente no entiende, lo que los religiosos no entienden. Los religiosos no entienden este tipo de evangelio. Esta es la gracia. La gente a veces le gusta vivir esclavizado, encerrado en un mundo de obligaciones y de reglas, cuando Dios te está diciendo, mira, sé feliz. ¿Quieres comer lechón? Gloria a Dios. Pídalo al Señor, ora por la comida primero. Dice, Señor, yo bendigo esta comida en el nombre de Jesús. Alaba, cancelo toda caloría, lo que yo digo siempre. Cancelo toda caloría. Y gloria a Dios, y se acabó. Hay gente ahí, yo no voy a comer eso porque la Biblia dice que no se puede comer. Ay, por favor. Si el mismo Pablo dice que hasta Dios dice, no llame malo lo que yo he limpiado. No lo llame común, no lo llame inmundo. Si tú oras por algo, tú lo estás santificando, porque esa es la fe de muchos creyentes. Hay creyentes que tienen fe y dudan. Ay, voy a orar por la comida, pero ay, que voy a comer lechón y me va a caer bien mal. No sé, pero ya tú estás proclamando por tu boca la maldición, tú mismo te la estás echando por encima. Ay, si me como eso me cae mal. Suelta esa maldición en el nombre de Jesús y créele en el nombre de Jesús y ora y dice, Padre Celestial, bendice la comida que yo voy a comer, sea que tenga lechón, sea que tenga morcilla, sea lo que tenga. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Porque hay gente que dice, ay, yo no como lechón, porque la Biblia lo condena. Pero entonces tú ves misioneros que tienen que viajar a África y comen excretas de murciélago, porque en una región de África eso es, ¿sabes? Lo que se come allí.
Y esa tribu comía eso. Y entonces, si tú querías ser parte de la tribu o estar dentro de la tribu o ministrar a la gente de la tribu, tú tenías que comer de eso. ¿Y qué tú le vas a decir a la gente de la tribu? Mira, no te voy a llevar el evangelio porque yo no como excreta de murciélago. Entonces, si es así, pues entonces la mitad del mundo se va a perder. ¿Sabes? Si nosotros comenzamos a depender la salvación y el evangelio por lo que come la gente y por qué día estén guardando, lamentablemente perdemos nuestro tiempo, porque Dios está sobre todo eso. Aquí no le estamos sirviendo a la comida. La comida no es nuestro Dios. ¿Sabes? Dios no es hombre, Dios no es un Dios pagano que le importe que tú comas o no comas. Que Dios lo que quiere es tu salud. Las reglas que se pusieron en el Antiguo Testamento fue para la salud. Estudie bien. Fue para guardar la salud de su pueblo, para evitar que su pueblo se enfermara. Y muchas de estas carnes estaban enfermas porque los animales no estaban siendo cuidados bien. Los puercos comían de todo lo que se le tiraba, hasta cosas podridas. No había una alimentación controlada y salubre. Por ende, Dios dice, ¿sabes qué? Mejor no lo coma. Porque yo sé que no van a tener tiempo para estar cuidando a esos animales de la manera que deben cuidarlos. Pero mejor no lo coma. Dice, pero Daniel, ¿cómo tú sabes eso? Pero le estudia bien. Todas las decisiones extremas que se pusieron en la ley era para garantizar la salud de su pueblo. Dios quería que su pueblo vivía saludablemente, que se aguardara de las enfermedades que estaban corriendo por ahí. Por eso, a veces la gente escucha las cosas y después dicen, mira, que Dios tan injusto. ¿Por qué tenían que sacar las mujeres cuando le daban su menstruación? Pero sangre. Al tener brote de sangre, la menstruación daba espacio para enfermedades. Por ende, se separaban las mujeres durante su periodo menstrual para que mientras estén en su periodo menstrual puedan separarse de los que no lo tienen para evitar enfermedades. Alaba. Lo mismo de la circuncisión. Hay una pelea y un tira-y-jala de la circuncisión. En ese tiempo se hacía para mantener la limpieza del miembro viril. Por ende, estaban ellos dando vueltas ¿en dónde? En un desierto, bendito sea Dios. En un desierto dando vueltas. Se bañaban posiblemente una vez a la semana porque no había mucha agua. Por lo tanto, para guardar la salubridad de su cuerpo, la higiene, pues Dios tuvo que tomar decisiones decisiones a veces bastante drásticas, para garantizar la salud de su pueblo. Y hizo buen trabajo porque su pueblo sobrevivió. Pero la gente entonces cogen todo eso como ritos espirituales y santos. Oh, no, porque ¿qué? Alaba. Yo no como lechón porque el lechón es inmundo. Yo no toco cosa inmunda. Como si fuesen tan santos. Alaba. No comen cosas inmundas, pero ellos mismos son inmundos. Alaba. Me quedo calladito. Vamos a seguir con la clase de hoy. Por lo tanto, vemos vemos este discurso de Pablo prácticamente enseñando a la iglesia de Roma ser un poquito más entendido o empático a las diferentes culturas y tradiciones y también prácticas alimenticias. Pedro era el único que se abstuvo. Pedro era el único que decía no, porque hay que seguir la ley. Hasta Pablo tuvo que decirle 2 o 3. Lean la Biblia, Gálatas 2 y 3. Y verán que Pablo le dijo a Pedro hipócrita.
Ahora, continuamos leyendo, porque quiero terminar, ¿no? Verso 7 del capítulo 14 del libro de Romanos. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Verso 8. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Verso 10, Pablo comienza a sacudir la atención de los que estaban allí y empezó a decir: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecia a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Verso 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada cual va a dar cuenta de sí. Sea que coma lechón o no coma lechón, cada cual va a dar cuenta. Tú en ti, en este momento, enfócate en tu espiritualidad con el Señor. No te enfoque en la comida o cómo viste o qué día asiste a la iglesia. Enfócate en ti, en tu salvación. Qué bueno el café, alaba. Santo. Verso 13. Dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pablo le dice a la iglesia de Roma: miren, deja de estar juzgándose. ¿De qué está hablando Pablo de juicio? Pues de la comida y de los días que estaban guardando. Pablo dice: dejen de estar juzgándose y tratando de tropezar el uno del otro. Había mucha gente en ese tiempo que se estaban yendo de la fe, porque había mucha crítica, muchos revoluces, como que se parece a la iglesia moderna de hoy en día. Había muchos revoluces, mucha crítica, gente jalaban todos para su lado, porque todos querían: no, este quería guardar el sábado, aquel quería guardar el domingo, aquel podía comer lechón, aquel dijo: no pues se puede comer lechón, y habían peleas de que quién estaba más santo que el otro. Y Pablo dice: mira, dejen de estar juzgándose, dejen de estar buscando ocasión de caer al hermano, olvídese de esas cosas. Verso 14 me impacta. Imagino que le impactó a la iglesia primitiva y me imagino que va a impactar tu vida en esta noche. En verso 14 dice: yo sé, este es Pablo hablando confiadamente, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Voy a repetir ese verso para aquellos que no están viendo. Dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, sino para aquel que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si tú crees que el lechón es inmundo, para ti lo es, pero puede ser que para mí no lo sea. Si tú crees que comer tocineta o comerse las morcillas es cosa inmunda, pues entonces es tu opinión. Para ti lo es. Perfecto, pues eso está entre tú y Dios, y tu espiritualidad y Dios. Y si tú te quieres guardar y sientes que de esa manera tú estás guardando al Señor, gloria a Dios. Amén. Yo no lo voy a criticar, porque yo me puedo comer la tocineta feliz y campante, y me puedo comer el lechón feliz y campante,
pero yo no siento que estoy ofendiendo al Señor cuando hago eso. Si usted quiere comerse su lechón, amén. Pero si no se lo quiere comer, amén. La salvación no se mide por lo que tú comes por tu boca. Esos son conceptos religiosos, pero conceptos totalmente erráneos. O sea, ciertamente son cosas, son errores malinterpretadas. Y ciertamente no deben ser así. Tu salvación no depende de lo que tú comes. La salvación tampoco no depende de los días que tú guardes para el Señor. Depende de tu corazón, de cuán dispuesto estás tú ante Dios, de cuán dispuesto tú estás de hacer la voluntad de Dios que está en el cielo. De eso es lo que depende tu salvación. No es de comida, no es de bebida, no es de los días que estés guardando para el Señor. Ahora, verso 15, para avanzar brevemente, que ya me queda corto tiempo. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que en Cristo murió. Ahora, había una interpretación sobre este verso que decían, no, Daniel, porque si tú conoces que alguien no come lechón, pues tú no puedes comer lechón frente a esa persona, porque si comes frente a esa persona lo vas a ofender, y entonces esa persona se ofende y después no quiere volver a la iglesia o no quiere... ¿Me estás hablando en serio? Lo que está tratando de decir Pablo ahí es lo que lleva diciendo desde un principio. En ese tiempo la gente estaban tirando y jalando de qué era lo correcto y qué no era correcto, y estaba tratando de obligar el uno con el otro de aceptar las cosas que ellos pensaban que eran reales. Los que comían de todo estaban tratando de meterles por los ojos a los que no comían de todo. Mira, come de todo, no importa. Y se lo servían y se lo daban así, mira, toma. Y obligaban a los otros como que, mira, tú tienes que comer, tú estás en la gracia, tú tienes que aceptar esto. Mientras también los que no comían decían, no se puede comer eso, no se puede comer eso es inmundo, estás en pecado, estás en abominación. Entonces cada cual quería imponer sus principios alimenticios y sus culturas. Y esa tira y jala es lo que Pablo estaba hablando. O sea que si tú por tu comida, por tus acciones hacia obligar a otros como que aceptarte a ti, que ellos acepten tu cultura, por favor no lo hagas. Porque si puede traer tropiezo, mejor, ¿sabes? Abstente de estar sirviendo cosas a la gente que tú sabes que no van a comer. No, que no desperdicie comida, en otras palabras. Dice, reitero, verso 15, que por causa de la comida el hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Si tú tratas de obligar a otros, yo conozco mucha gente que no comen lechón, no comen morcilla, no comen tocineta, no comen jamón, no comen nada. Qué bueno, bien por ellos. Yo los respeto a ellos y qué bueno que ellos guardan, tienen ese principio en su vida y ellos sienten que honran a Dios con esa manera. Amén. Si eso es lo que ellos sienten, yo tengo que respetar eso. Yo me como mi tocineta, yo me como mi jamón. Y yo no siento que voy a faltarle respeto a Dios o estoy comiendo algo inmundo porque ellos los digan que sea inmundo. Si ellos dicen que allá ellos. Eso es lo que trata de decir el verso 14 de Romanos. Para el que es inmundo, para él lo es, pero para mí no necesariamente lo es. Pablo estaba tratando de traer una cultura más empática y tolerante dentro de la iglesia en cuanto a los diferentes principios y estilos alimenticios que habían dentro de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque había gente de diferentes culturas y que de cada cultura traían a la iglesia. Y pues habían otros que decían, no se puede comer eso, y todavía ese revolú. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de evitar.
no haga que por comida tuya se pierda aquel a quien Cristo murió, dice verso 15. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios, verso 17, capítulo 14 de Romanos, no es comida ni bebida. Deja de estar peleando por el que come y el que no come, y el que bebe o que no bebe. El reino de Dios no consiste de comida o bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice Pablo. Continuamos, verso 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Pablo vuelve y dice, sigamos pues lo que contribuye a la paz. Seamos más tolerantes para mantener paz dentro de la iglesia. El que quiera comer lo que tú crees que es abominación, amén, que ellos lo coman. Pero como dice Pablo, si ellos lo comen para Cristo. Si tú no te lo comes, tú te lo comes para Cristo también. Tú no te lo comes, mejor dicho, para Cristo. Por lo tanto, esa diferencia debe haber dentro de la iglesia, porque hay diferentes clases de cultura. Puede ser que hay personas que me están viendo que su cultura no comen ciertos tipos de carne y nosotros sí. O puede ser que en nuestra cultura nosotros no comamos, unos ciertos tipos de carne que otras culturas no los coman. Por eso no me da eso no me da a mí la autoridad de condenar a esa persona porque que está comiendo algo que para mí no es viable o yo no comería. Ahora, reitero, capítulo 14 Romanos. No destruya estoy en verso 20, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Hay muchos pastores que están enseñando de que no, que comer lechón es malo, que si esto y lo otro, que para arriba es malo, que si esto es malo, y empiezan a decir que todo es malo, todas las comidas es malas. Ten cuidado, ten cuidado. El reino de Dios no consiste de comida ni bebida. Eso no debería ni tocarse dentro de la iglesia. De lo que quieras comer, come. Ora al Señor, santifica lo que vas a comer y olvídate de lo demás. Siempre y cuando no sea tu salud afectada. Uno tiene que cuidar lo que come también. Ahora, dice, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es malo que el hombre haga tropezar a otros por lo que come. Pero Pablo no está tratando de decir de que un día viene un hermano, entra a un restaurante y te ve comiendo un lechón o unas morcillas y se sienta ofendido. No, está hablando de que tú obligues a otras personas a aceptar y a practicar lo que tú practicas. No, olvídate. El que no quiera comer lo que tú comes, respétalo. Y amén, gloria a Dios, es hermano tuyo de la fe. Porque tenga diferentes opiniones en cuanto a la comida, no debe ser tu ente principal para una separación o para destruir la obra del Señor. Eso es lo que quiso decir Pablo ahí en capítulo 14, verso 20 de Romanos. En este preciso momento, Pablo también en el libro de Colosenses dijo lo siguiente. A la iglesia de Colosas, capítulo 2 de Colosenses, verso 16, le dijo, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. En la iglesia de Colosas estaba sucediendo algo similar a la iglesia de Roma. En la iglesia de Colosas había gente que estaban como que, ok, espérate, tú no puedes comer esto, tú tienes que guardar tal día, hay que guardar el sábado, hay que esto, y que si la fiesta de las trompetas, que si la fiesta es aquí, que si esto, y que si lo... Y Pablo dice, espérate un momentito. Nadie te juzgue a ti por lo que estés comiendo, lo que estés bebiendo. Si quieres guardar el sábado, no lo quieres guardar. Si quieres celebrar la fiesta de las trompetas, la fiesta del Pentecostés, o no lo quieres celebrar, nadie te juzgue. Verso 17 dice, por cual
es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hoy en día la gente pierde su tiempo haciendo estudios, predicando, escribiendo libros de que tú no puedes comer esto, que si esto y lo otro, que si la Biblia prohíbe esto, que si para arriba y para abajo, que si tienes que guardar el sábado, que si aquel tiene que guardar el domingo, que si aquel no. ¿Para qué tenemos que pelear por estas cosas si el evangelio es de Jesucristo y el que tenemos que predicar es a Jesucristo? Olvídate que si quiere guardar el sábado, que no quiera guardar el sábado, si quiere comer lechón, no quiere comer lechón. Eso no nos incumbe a nosotros. Dios trabaja con cada cual por medio de su Espíritu y el único que renarguye es el Espíritu Santo. En el capítulo 16 de Juan, Dios nos revela por medio de Jesucristo cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Revelar de pecado, de justicia y de juicio. El único que puede revelar que algo es pecado o algo está mal es el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo no tengo autoridad de decirte a ti, el lechón es del diablo. ¿Qué autoridad tengo yo si es el Espíritu Santo el que te revela a ti? Si no debes comerlo, pues el Espíritu Santo te va a revelar a ti. Si no te puedes comer la chuleta, el Espíritu Santo te lo va a revelar a ti. Alaba. O el doctor. Uno de los dos te lo va a revelar. Por lo tanto, no abusemos uno de las comidas, porque también el abuso, que eso es lo que dije anteriormente, el tratar de abusar, de comer mucho de algo, también hace daño. Es bien importante que guardemos eso. Nadie te juzgue a ti por comida o bebida. Colosenses capítulo 2, verso 16. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Sea que quieras guardar los días que quieras guardar. Si tú vas los domingos a la iglesia o vas los sábados, sea cual sea, si tú lo haces para Dios tú lo estás haciendo, no para los hombres, no para gloriarte a ti, es para el Señor. Hebreos capítulo 9, verso 9 al 10 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, que según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y a la práctica de ese culto, ya que consiste solo de comida y bebida. Está hablando de las prácticas del Viejo Testamento, la práctica de la ley. Se consiste de solo comida y bebida y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Esas reglas y esos principios del Viejo Testamento estaban puestas por un tiempo temporal. Pablo nos dice en el libro de Hebreos capítulo 9, versos 9 y 10, que ese culto que se hacía no tenía valor alguno. En cambio de transformar nuestra conciencia, porque él se convirtió como un ritual. Y la gente pues hacía lo que le daban la gana y pues venía en el momento del ritual y todo el mundo santito. Parece Semana Santa, ¿verdad? Y todo el mundo le hacía lo que le daba la gana y pues venía el momento del ritual y todo el mundo era santito. Y Pablo estaba diciendo, esas cosas estaban por un tiempo nada más. Y consistía de comida, de bebida, de diversas abluciones, ordenanzas impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta el tiempo de reformar. Voy a repetir eso de nuevo. Hasta el tiempo de reformar las cosas. En otras palabras, eso se puso por un tiempo limitado solamente. No era para que hoy en día la gente estuviese todavía sirviendo y haciendo lo que dice la ley. Porque la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. Alaba. Hay muchos que no les gustan ese verso, porque quieren vivir la ley actualmente. Y hay muchos mesiánicos que no diga ese verso y que preferirían haber borrado ese verso, porque lo tratan de tergiversar y cambiarlo y tratan de hacer versiones modernas de la Biblia donde cambian la eficacia de ese verso para que no diga lo que realmente quiere decir. El fin de la ley fue Cristo.
Él cumplió la ley para que nosotros viviéramos en gracia. Alaba. Y eso lo dice Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Tú no te justificas viviendo la ley. Te justifica creyendo en el Señor Jesucristo. Porque la salvación no es por obra, es por fe. Romanos capítulo 7, verso 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquellas en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no estamos en el viejo régimen de la letra, estamos en el nuevo régimen, bajo el control del Espíritu de Dios. En Romanos capítulo 8, versos 3 al 9 dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, porque ningún hombre pudo cumplir la ley como estaba escrito, solamente Jesús. Por eso Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, cumplió la ley hasta muerte de cruz y nos trajo salvación. Dice, capítulo 8, versos 3 al 9: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Jesucristo vino para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quién? En ti y en mí. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en la comida, en los días que guarden, cómo tuviste, cómo tú... No, olvídate de eso. Porque piensan en las cosas de la carne. Mas los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, dice verso 5, capítulo 8 de Romanos. Continúo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Los que piensan en las cosas de la carne, los que son de la carne siempre van a pensar en las cosas de la carne. Siempre van a estar mirando en qué comes, qué no comes, qué bebes, qué no bebes, qué viste, qué no viste, cómo dices, cómo hablas, todo. La gente que está en la carne siempre van a criticar por la carne. Por los que están en el Espíritu solamente viven por el Espíritu. Ahora, quiero decirte algo. Querido amigo y amiga que me está viendo, sea aquí por Facebook Live, sea por Entendimiento TV o sea por YouTube, sea por cualquier plataforma que nos esté viendo, yo te voy a decir esto para terminar. Nosotros vivimos en la gracia. Nadie puede criticarte por lo que comes o no comes, bebes o no bebes, vistes o no vistes, o qué días tú guardas para el Señor. Nosotros no vivimos en tiempo de crítica y Dios no te está poniendo límite para servirle a Él. Si para ti el no comer lechón, morcilla, jamón, tocineta, lo que quiera decir, chuleta, sea lo que sea, sientes que te acerca más a Dios y sientes que honras a Dios con lo que estás practicando, gloria a Dios por eso. Pero no obliguen a otro a vivir así, porque lo que te conviene a ti no le va a convenir a otro. También, si tú comes de todo, no obligue al que no coma, que coma lo que tú comes. Cada cual vive para el Señor, no para el hombre y no para obligar a otros a vivir como tú vives. En estas Navidades, sea lo que quieras comer. Si te quiere comer el famoso lechón, el pernil, la morcilla aquí en Puerto Rico, y hablo de los puertorriqueños, no sé cómo son las culturas en otros lugares, pero aquí en Puerto Rico se utiliza mucho la carne de lechón en las Navidades. Sea lo que quieras comer en estas Navidades, sea que te quiera abstener de ello
o comer de ello, hazlo para el Señor. No obligues a otro a pensar lo que tú piensas, a abstenerse como tú te abstienes en la comida. Cada cual es rey en su propio cuerpo. Por ende, tú sirve a Dios como tú sientes y como el Espíritu te revela que debes servir a Dios. En esta poderosa noche quiero darle gracias a todos aquellos que se han conectado con nosotros en este Facebook Live. Yo espero que esta palabra de bendición ha sido de gran aliento y eficacia y edificación a tu vida espiritual. Y espero que haya aprendido mucho. Como siempre hemos dicho, nosotros no pedimos ofrendas para sostener este ministerio. Nosotros pedimos oración. Queremos que tú te unas a los guerreros de oración para que cada miércoles, semana tras semana, nosotros podamos levantar esta plataforma y seguir transmitiendo en vivo para que las personas, sea quien sea, puede ser muchos o pocos, pero que reciban esta palabra de bendición. Este ministerio no puede continuar si no es con la oración y el apoyo que nos dan ustedes día tras día, ayudándonos a promover estos videos. Este video es bien importante que lo promueva. Puede ser que sea de bendición a alguien en su Facebook o de otra red social. Este ministerio, como vuelvo reitero, solamente es sostenido por sus oraciones. Hay personas que han donado y han dado sus donativos a este ministerio y le agradecemos totalmente, porque lo están haciendo de corazón, no porque nosotros lo estamos pidiendo. Y agradecemos públicamente a esas personas. Y si tú sientes en tu corazón, en la parte de abajo del video está la información de cómo tú puedes dar su donativo totalmente voluntario. Nosotros no lo pedimos, nosotros no lo exigimos. Si lo sientes en tu corazón, estamos más que agradecidos, porque eso nos ayuda a sufragar los gastos continuos de todo lo que estamos haciendo aquí, de los equipos, que hay muchos equipos que todavía se está debiendo y que estamos nosotros ahí con fe invirtiendo en este ministerio, porque estamos orando, porque creemos en el poder de la oración. Le damos gracias a todos aquellos que se han conectado con nosotros, que están en De Entendimiento TV, como aquí en Facebook Live y como nos van a ver también por YouTube. Gracias por su total apoyo. Ahora yo quiero orar por ustedes. Y si tiene alguna petición, si tiene algo en tu corazón que necesite oración, alguna petición, alguien que esté enfermo, o usted también que necesite alguna palabra de bendición o una sanidad interna o una sanidad física, este es mi momento. Quiero orar por ti para que Dios te bendiga. Extienda tu mano sobre la tablet, frente a su computadora o celular o televisor, y por favor únete conmigo en oración. Bendito Padre Celestial, grande en misericordia, en este preciso momento, Señor, envío, Padre Celestial, en este momento, Padre Celestial, declaramos, Señor, que tú estás enviando ángeles a favor de tu pueblo. Gracias, Padre, porque tú has ministrado a tu pueblo. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas. Y Padre, gracias, Señor, porque sentimos tu presencia y sé que te está manifestando en medio de este programa. Gracias, Padre, porque sé que estás en este momento trabajando en los corazones de aquellos que nos están viendo, Señor, y nos estén escuchando. Padre, también te pido, Señor, que si hay alguno enfermo, alguno con una condición de salud, una enfermedad, Padre Celestial, sea tú, Dios, con tu mano sanadora, se pasee en medio de ellos, Señor. Toque su corazón, toque su cuerpo, Señor, y declaramos sanidad para gloria y honra tuya, oh Jehová. Que tú seas el único glorificado en todas las obras que te pertenecen a ti. Señor, te pido, Dios, si hay alguno padeciendo de alguna situación económica, Jehová, si hay alguno que necesita, Señor, que está padeciendo de alguna desesperación y de ansiedad, clamo que tú seas su paz, Señor, que tú reines en ellos, Señor, y que le dé la fortaleza que necesita.
Clamo, Señor, para que tú bendigas a todos aquellos, Señor, que van a celebrar en estos días festivos con su familia. Bendícelos, guárdalos, Señor, y que tú, oh Dios, los cubras siempre con tu Santo Espíritu. Así lo declaramos en el nombre de Jesús, que hace manifiesta todas las cosas para tu gloria y honra. Amén y amén. Pues muchas gracias por haber sintonizado. Si estás buscando un lugar para adorar al Señor, estamos teniendo grandes testimonios, sanidades, liberación. Hay cosas grandes que están sucediendo en nuestra casa. Para que nadie te lo cuente, visítanos y vive la experiencia tú. Estamos ubicados en la urbanización Lomas Verde, en la avenida Nogar, en el edificio N70. Estamos entre un negocio de club de salud Herbalife y también el supermercado FAMCOP. Ahí estamos disponibles, está nuestro número abajo, nuestra página web www.libredeparedes.com. También encontrará más información sobre la iglesia. También la iglesia tiene un Facebook, iglesialibredeparedes.com. También búsquenos en ese preciso momento. Nosotros estamos ahí para bendecirte. Si tienes preguntas, dudas de nuestro ministerio, queremos bendecirte también y contestar tus dudas. Le doy gracias a todos sus apoyos y gracias por haber sintonizado a Café con el Apóstol. Sea bendecido y prosperado.